Sean bienvenidos a esta clase de esta semana de noveno grado, ninth grade, en la cual vamos a retomar fase 1, semana 2. Por motivos de fuerza mayor, en esta ocasión me ha tocado compartir la explicación de esta guía por este medio. Damos inicio. Lo primero que vamos a ver es, seguimos en la misma unidad, ya que vamos recién empezando. So we are in the same unit, unit number 1, making friends in the neighborhood. And the content for today's class is content professional and academic background. Eh, Trasfondo profesional y académico. Y luego tenemos los indicadores de logros de Achievement Indicators. We have the 1.11 fills out professional and academic records. And then we have the 1.12 writes a simple resume clearly and neatly. Quiero que notemos algo. Bueno, primero el 1.11, llenar archivos profesionales y académicos. Y en el 1.12, escribir un simple resume. Resume es lo que conocemos en español como curriculum vitae, que es la hoja o el resumen que debemos de hacer para de nuestra vida, de nuestra experiencia académica, de nuestra experiencia laboral, de nuestros contactos, para poder solicitar un trabajo. Entonces eso lo tenemos que hacer de una manera limpia e impecable. Y luego tenemos el producto, the product, diseño de curriculum vitae en inglés, or designing a resume in English. Tenemos las indicaciones, orientaciones sobre el uso de la guía, que ya la estudiamos la semana pasada, y nos vamos directamente a actividad 1, 1.1 Activation. Si quieres aplicar a un trabajo temporal o permanente, tienes que enviar un curriculum vitae. Algunos lo suelen pronunciar curriculum vitae. En inglés también se le conoce como resume. Entonces, esta palabra que vemos acá es su pronunciación y está en inglés, resume. Aparte de tener la característica de ser una de las pocas palabras en inglés que va tildada, lleva doble tilde, algo que nunca vemos en español. Observa la información en el siguiente ejemplo y escribe en tu cuaderno el tipo de información que se necesita para elaborar un curriculum vitae o curriculum vitae. Vamos a ver, esto lo vamos a observar nada más. What kind of information can we find in a resume? Christopher Morgan. So we have his picture here, and then we have some information over there. So let's begin. Christopher Morgan, contact, address, 177 Great Portland Street, London, W5W6PQ. Phone +44 0 20 76 66 85 55. Email christopher.m@gmail.com. Languages: Spanish C2, Chinese A1, and German A2. And then we have the summary and resumen, the summary. Senior web developer specializing in front-end development, experienced with all stages of the development cycle for the dynamic web projects. Well versed in numerous programming languages including HTML5, PHP, OOP, JavaScript, CSS, MySQL. Strong background in project management and customer relations. Es solo por cuestión de ir acostumbrando su oído a la pronunciación del inglés. Skill highlights: project management, strong decision maker, complex problem solver, creative design, innovative and service focused. Then the experience: web developer, September 2015 to May 2019. So we are talking about like 4 years and a half. Let me see. September 16, 17, 18, 19. No, it's like 3 years and a half.
En Luna Web Design New York, cooperate with designers to create clean interfaces and simple, intuitive interaction and experiences. Develop project concept and maintain optimal workflow. Work with senior developer to manage large complex design projects for corporate clients. Complete detailed programming and development tasks for front-end, public and internal websites as well as challenging back-end server code. Carry out quality assurance tests to discover errors and optimize usability. Esa es la experiencia. Repito, ¿verdad? Solo para que vayan tratando de leer o al menos de ver con la vista lo que yo voy leyendo y vayan acostumbrando su oído. Education, Bachelor of Science, Computer Information System, 2014, Columbia University, New York. Certification, PHP Framework Certificate, Zen, Code Ignatius, Symfony, Programming Languages, JavaScript, HTML5, PHP, OOP, CSS, SQL, MySQL. Y ahí tenemos, ese es el tipo de currículum vitae de Christopher Morgan. Lo tenemos ahí. Entonces, es un poco tal vez diferente a lo que podemos a veces escuchar. Tiene un campo bastante dirigido a lo que es la informática. Entonces, pero esto es solamente para poder notar qué es lo que encontramos acá. Y quiero que ahora vamos a esa parte. Entonces, veamos lo que encontramos. Primero encontramos contact. Acá en contacto encontramos su información. Vamos a ver acá address, la dirección, phone, email. Luego tenemos languages. En languages podemos ver que tiene dominio de los niveles de español C2, de chino A1 y de alemán A1. Entonces esa es la información que obtenemos en esa parte. Luego tenemos un resumen. Acá habla de lo que esta persona ha hecho. Pues bueno, en ese caso Senior Web Developer Specializing in Front-End Development. Está hablando de desarrollo web. Es un desarrollo web de alta calidad, de alto nivel. Y habla inclusive al final de los programas o de los lenguajes de programación que está utilizando o ha utilizado o puede dominar. Están por acá. Entonces este es el resumen de lo importante que esta persona ha hecho. Luego tenemos en este caso resaltados las habilidades. Entonces, ¿qué son las habilidades? Skill highlights, el resalte de las habilidades que son, podemos ver ahí, gerencia de proyecto, tiene una fortaleza en toma de decisiones, es alguien que resuelve problemas complejos, diseño creativo, es innovativo y se enfoca al servicio, es decir, al servir a los demás. Entonces son de las habilidades que se resaltan acá. Entonces, luego la experiencia, ahí tenemos donde ha trabajado. Decíamos hace un momento que ha trabajado un promedio de 3 años y medio. Y ahí muestra los diferentes trabajos que ha tenido o que ha hecho. Ahí está. Luego tenemos la cuestión de la educación y tenemos acá se puede decir su título, Bachelor of Science Computer Information System, que viene siendo el equivalente licenciado en ciencia y sistemas de información de informática, así en la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2014 se supone que se graduó. Es un ejemplo, ¿verdad? Y las certificaciones, está certificado, es decir, domina todo esto, que son más que todo lenguajes de programación, y tiene certificado de trabajo en cuanto a lo que estamos hablando de PHP. Todo esto referido a la informática, a la computación, a diseño web. Ya que hemos analizado, no se aflijan si ven esto demasiado complicado, sí, la verdad,
tiene un lenguaje bastante rebuscado, pero no se preocupen porque estamos analizando. Recuerden que su aprendizaje es gradual y lo hemos analizado cada uno de los elementos importantes: contact, languages, summary, skill highlights, experience, education and certification. Entonces estamos aprendiendo de qué manera vamos a llenar o vamos a crear nuestro propio currículum vitae o resume. Vamos a ver, vamos a la parte 1.2 presentation. Como pudimos observar en el currículum vitae presentado en la sección anterior, la información a incluir en un currículum vitae usualmente se divide en 3 partes. Estudia la siguiente información. Y tenemos el título: Writing a Resume, escribiendo un currículum vitae. Y acá tenemos a resume is usually divided up into the following sections. Y tenemos las secciones en las cuales se divide un resume: personal and contact information, education and qualifications, work history and experience or professional background, and skills. Eso es lo que necesita un resumen. Vamos a ver cada uno. Primero, personal and contact information. So, address, your telephone number or mobile number. Professional email address. Esta es la parte que yo les he dicho a través de estos años y que probablemente alguno dijo o pensó que yo estaba exagerando, ¿verdad? Pero acá está en los conceptos. Fíjense bien, esta parte muy importante. Professional email address. Entonces es una de las partes que yo quería inculcar desde hace años. Lo llevo, ya se fueron varias generaciones de 9º grado y yo a ellos se los traté de inculcar. Algunos lo tomaron, otros no lo sé. Entonces el objetivo de esto es porque cuando vamos a crear un correo electrónico o vamos a hacer un currículum vitae, no vamos a poner ahí que el que está solicitando trabajo en su correo se llama Goku 777 Vegeta, o que se va a llamar Hello Kitty, o que se va a llamar, no sé, Princesa Sofía, o no sé qué otras cosas, o que le pongan, por ejemplo, ese grupo, que a mí me acuerdo como sea un grupo japonés, ya más de alguna vez vas a saber a cuál me refiero. Entonces, o que va a llevar ese nombre su correo electrónico. Por eso aclara ahí, professional. Entonces, en mi caso, el correo, uno de los correos, yo tuve que agregarle 9291 porque RSoria ya estaba ocupado por ya miles de usuarios. Entonces, pero igual yo siento que RSoria 9291 es formal comparado con que me hubiera puesto, por ejemplo, no sé, algo que a mí me guste. Imagino me hubiera puesto Resident Evil 4, ¿verdad? O me hubiera puesto, no sé, el Link, alguna cosa así, cosas que, digamos, en mi caso personal me gustan, pero yo no, en mi campo profesional, yo no puedo utilizar o no debo de utilizar. Siguiendo con la explicación, photo and age. Es muy importante una foto y la edad. Vemos que toda esta información se encuentra en el resumen de Christopher Morgan o Christopher. Bueno, ahí le han puesto Christopher, pero creo que les fue o les faltó la H, porque sería Christopher con H, PH. Bien, seguimos. Education and qualifications. The educational background, el trasfondo educacional. Es decir, start off with the most recent and only mention the most important ones. Se supone que vamos a iniciar con lo más reciente y solo vamos a mencionar lo más importante. Fíjense que en esta parte en El Salvador se suele escribir hasta donde fuimos a kinder. Ya los que han ido a educación inicial, hasta eso le van a poner quizás, que cuando tenía 3 años fui a la guardería, algo así, ¿verdad? Pero eso, según nos da la indicación acá de un resumen americano,
no debemos de poner todo eso, ¿verdad? Que fuimos a la escuela, que primer grado lo estudié en tal escuela, de ahí segundo y tercer grado lo estudié en otra escuela, segundo ciclo lo estudié en un colegio, así, no, eso ya no. Solo sería lo más reciente y más importante. Luego tenemos la siguiente parte, Work History and Experience, Professional Background. Si primero teníamos el trasfondo educativo, ahora tenemos el trasfondo profesional, que es lo que donde hemos trabajado. Luego dice, list the most relevant and recent first. Vamos a enlistar lo más relevante y reciente primero, including seasonal jobs and voluntary jobs, incluyendo trabajos de temporada y trabajos de voluntariado. Mention the employer's name, mencionar el empleador, la persona que nos contrató. Your job title, el título de tu trabajo, entonces tiene que tener un nombre. Por ejemplo, en mi caso, profesor de educación básica o licenciado en idioma inglés, opción enseñanza. ¿Y cuánto has trabajado ahí? En mi caso ya llevo como 6 años. Es un ejemplo que le estoy dando nada más. As well as giving a brief description of what you did in this job. Así que una breve descripción de lo que se hizo en cada trabajo. Y luego tenemos los skills. Include soft and hard skills. Entonces acá tenemos lo que son los soft and hard skills. Por ejemplo, en soft skills estamos hablando de algo intangible. Por ejemplo, cosas que hacemos nuestro nivel educativo, es decir, nos podemos relacionar con personas. Ahí lo mencionaban por acá. Entonces aquí están los skill highlights. Entonces, por ejemplo, innovative sería un soft skill, porque es decir, alguien es innovativo, está enfocado al servicio, es es alguien que solventa problemas complejos, hace decisiones fuertes, es un hacedor de decisiones fuertes o un tomador de decisiones fuertes. Entonces son elementos que no es que yo voy a ir a la universidad o voy a ir a bachillerato a ser innovativo. Es decir, los soft skills no es que vamos a estudiar para aprender. Sí los aprendemos durante el estudio, pero no es que hay una materia. Vamos a la materia de innovación, vamos a la materia de enfoque al servicio, o vamos a la materia de ¿cómo se llama? Solventador de problemas complejos, o vamos a la asignatura. No existen esas asignaturas. Por lo tanto, son habilidades que se aprenden, por decirlo así, en el camino. Y luego tenemos lo que son los hard skills. Los hard skills, eso sí, esas son habilidades que adquirimos a través del estudio, ya actividades o habilidades concretas. Entonces vamos a ver por acá. Por ejemplo, las hard skills. En el caso de las certifications, aquí estamos hablando de ya domina todo esto esta persona, domina programación o lenguaje de programación, también domina el PHP framework o sería marco teórico de PHP, que es se referido a lo que es el diseño web, y tiene certificación de ello. Entonces esos son los hard skills que esta persona tiene. Y por ejemplo, podríamos también referirnos los languages, porque es algo que aprendió, algo tangible que ha aprendido y que puede utilizarlo. Entonces son las indicaciones de cómo escribir un resumen. Me hubiera gustado estar en una clase en directo para poder hablar con ustedes y explicarles de una mejor manera
Como les decía al principio, por motivos de fuerza mayor he tenido que compartirles la clase a través de este medio. Luego tenemos la Practice 1.3. Lee la información sobre Kate y escríbela en la sección correcta del curriculum vitae. Read Kate's information and write it in the correct place in the resume. Bien, este es un ejercicio que vamos a hacer. Primero lo vamos a leer. Veamos el trasfondo de esta información. Vamos a leer esta parte de acá. Kate wants to apply for a job at a cafe. Read the information about Kate and insert it into the correct place on her resume. ¿Qué vamos a hacer? Entonces primero leemos. So, Kate underscore K1997 at gmail.com, and then we have 06 24 12 91 72. So we are talking about here about her email address and her phone number. Then we have Starbucks since 2014 through 2015. So we are talking about 1 year, one whole year. So at Starbucks, she served coffee and cake to customers, operated the cash registered, and cleaned the coffee machine. Then she volunteered English tutor through 2015 through 2016, one whole year. Helped Mathayom 1 students with their English homework. Entonces aquí lo que hizo fue ayudar a los estudiantes de Mathayom 1 con su trabajo o su tarea de inglés. Entonces luego seguimos acá. Tenemos 48 Oriental Avenue, Bangkok, Thailand. So we are talking about a address. The letter D, we have English language. Aquí hay que disculpar a los colegas que a veces a todos se nos van cosas y de la language. A word, first place in Mathayom 6. Entonces cuando estamos hablando de Mathayom, supongo yo que se refiere ya sea a un centro escolar o a un grado específico. Por ejemplo, acá menciona Mathayom 1 y acá dice Mathayom 6. Entonces estamos hablando quizás de niveles en un lugar, pero Mathayom es una palabra que se refiere a un nombre propio, lo más probable de un lugar, de una escuela. Y solo veamos el lugar, su dirección es Tailandia, Bangkok, por eso el nombre es bastante raro. Luego tenemos lo que vendrían a ser idiomas que sabe o que domina, Thai and English, que es tailandés e inglés. Además, Kate Smith, el nombre propio. Tenemos también Grace International School, Bangkok, Thailand, and we have the range. Tenemos el rango de estudio from 2010 through 2016. So we are talking about 7 whole years of study at the Grace International School. Y por último tenemos acá en la letra H Jenny Jun, Manager of Starbucks Bangkok CBD Branch, telephone 09 24 11 96 72. Entonces estamos hablando de la información o la referencia laboral o de professional background. Ahora que ya tenemos esta información, vamos a pasar al ejercicio. Esto lo van a hacer en su cuaderno. Van a llenar esta hoja de acá, la vamos a llenar con la información que tenemos acá. Sin embargo, acá lo único que, lo que se ve que han hecho es, por ejemplo, trasladar la letra y escribir la información, que sería lo ideal. Así que tenemos ya las primeras resueltas. Vamos a ver. Tenemos acá name. No, lo voy a hacer con cuadrado mejor. Name.
Kate Smith. Y tenemos acá que efectivamente the letter F, effectively the letter F is the Kate Smith, her name. Así que esa ya la tenemos resuelta. So let's do next. Address. So remember that when we are talking about the address, so I told you this is the address. So let us continue. Then we have email and mobile number. If you remember, I told you this is an email address and her mobile number or telephone number. In this case, as we can read here, it is talking about the mobile number. Next, we have the education. In the education, we can see here this is the period she studied Grace International School. This is the most recent academic background that Kate Smith has. And then we have the work and volunteer experience. As you can see here, it is all over here, the work or her job and the volunteering that she made. There we have the achievements. In the achievements, so what has she got through, well, in this case, in her school years, for example, we have here that she got the first place in Mathayom 6. So it's one achievement. Now, let me see. Languages. In the languages, we can find over here that she can speak Thai and English. And finally, let me see if there is any color. Well, we're going to come back to the same. Here says referees. I think that it should say references. So in this case, we have here Jenny June, manager of Starbucks. Maybe Jenny June was Kate Smith's boss when she was working at Starbucks, as we can see here. So when Kate worked at Starbucks, her boss name was Jenny June. So the references or the reference is Jenny June. And production. Ahora es tu turno. Imagina que quieres aplicar a un trabajo temporal. Lee de nuevo los dos ejemplos presentados en esta guía y diseña tu propio currículum vitae. Entonces me van a llenar por favor, en el cuaderno, y ahora voy a pasar al resumen de qué es lo que van a hacer. Así, ya para terminar. Lo primero que se va a hacer, sí, como siempre va a ser, en el encabezado, fase y semana. Luego van a escribir el contenido, van a escribir esta parte de acá, porque es, digamos, como el tema de la clase. Luego, fíjense bien, van a copiar la siguiente información en su cuaderno. Y en el caso de lo que está acá, no lo tienen que dibujar ni copiar, con solo que lo peguen en el cuaderno es suficiente. Si alguien lo quiere hacer y copiar, está en su libertad. Sin embargo, no es algo necesario por el momento que lo estén copiando. Es importante con que lo hayan leído y hayan prestado atención a la pronunciación o a la lectura que yo le di durante esta clase.
En la parte 1.2 van a copiar la indicación, esta parte de acá, incluido acá donde dice presentation. Entonces, y también esta parte de acá, si ustedes tienen la posibilidad de copiar y de pegarlo, péguenlo. Si lo quieren copiar, lo pueden copiar. No es necesario por el momento que lo copien. Lo ideal sería que lo pegaran, ¿verdad? Pero si lo quieren copiar, está bien, háganlo como parte de su práctica. Y luego, esta parte de acá, igual van a copiar la indicación, esta indicación. Y también van a copiar esta indicación de acá. Y luego, esta parte de acá, donde estoy haciendo estas líneas cortadas, esta parte de acá la pueden recortar y pegar porque se supone que ya la leímos. Y luego, esto de acá, sí sería ideal que lo copiaran en su cuaderno para que le den ustedes el tamaño necesario o el tamaño que ustedes sientan que requiera. No lo van a copiar todo de un solo. Primero copian, por ejemplo, el name, llenan, luego copian address y por si se pasan a la siguiente línea, ¿verdad? Entonces no han hecho todavía, el de email en mobile number no lo han hecho todavía, sino que hasta que terminan address, y así para que tengan todo ordenado. Y lo último que van a hacer, igual van a copiar estas indicaciones, las indicaciones completas de acá, y van a hacer en su cuaderno, van a copiar esto y lo van a llenar con su información. Ese es el trabajo para esta semana. Así que las últimas indicaciones, recursos en línea. Observa el siguiente video sobre sugerencias para escribir un currículum vitae cuando se cuenta con poca o cero experiencia laboral. Entonces, y ahí está el link que en el PDF ustedes lo deben de tocar para poder acceder a dicha información. Este de acá. Entonces, recordarles que siempre por el grupo de WhatsApp de noveno grado, cualquier duda que tengan se va a estar resolviendo. Acá les he dejado en este video la explicación y lo que van a escribir y a hacer en su cuaderno. Pero probablemente tengan siempre una duda y les pido que la hagan efectiva a través del grupo de WhatsApp. Yo he tenido una cierta emergencia familiar en esta ocasión y por esa razón he tenido que entregarles de esta manera la clase para esta semana. Lo positivo es que va a quedar ahí la clase y si alguien no se pudo haber conectado la va a poder ver en cualquier momento, pero sí pedirles que no lo dejen para última hora. Muchas gracias por su atención y voy a estar pendientes en el lapso de este día lunes. Probablemente no pueda atenderlos porque por la situación que les decía, pero en el lapso de la semana sí, o en el resto de la semana sí lo voy a hacer, y para que estén pendientes para cuando yo les comparta también la clase de informática. Muchas gracias.